Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy tenemos una clase pequeña y poderosa. Y vamos a hablar de la muerte y el sentido de la muerte en el judaísmo y particularmente en la Kabbalah. El por qué esta clase el día de hoy es porque en México tenemos una gran y riquísima tradición cultural que es el Día de Muertos, hoy y mañana. Y pues es interesante comprender algunos aspectos y definiciones y conceptos que arroja el judaísmo y la Kabbalah sobre este tema tan importante en el que todos tenemos muchas dudas. Así que bueno, la intención de esta clase es simplemente para abrir, es como una clase preliminar en donde nosotros vamos a abrir el tema para posteriores reflexiones. Bienvenidos a Shombrim La Boker, yo soy la doctora Annette Pierre y pues comenzamos. Hay un tema muy interesante que debemos destacar, que es que el judaísmo es un sistema de vida donde el foco del sistema está dado en la vida. Y es muy interesante mencionar que hace unas parshiot, antes de terminar el Humash, había un concepto donde Dios claramente dice, Ubaharta Bajaim, escojan la vida. Obviamente para todo el mundo es claro que todos queremos escoger la vida, pero la realidad es que desde que el hombre fue creado, no escogió precisamente la vida. El hombre escogió exactamente la muerte. Y definitivamente tenemos que entender que en el judaísmo y particularmente en la Torá hay muy pocas menciones de lo que pasa después de la vida. Por no decir que no hay ninguna mención. En el Tanaj hay algunas cuantas menciones, en el libro de Daniel, en otros libros, alusiones con el concepto de que puede haber algo más allá de esta vida. Pero la Torá no nos quiere hablar del Olam Habá, ni de nada posterior a nuestra realidad, porque la Torá es el instructivo para esta vida. Y por lo tanto, sería ridículo que el instructivo para esta vida nos hable de la vida en otro lugar. Quiere decir, el foco de la Torá está en cómo vivir esta vida y cómo usar esta vida en manera provechosa. Por lo tanto, realmente en el judaísmo no hay un día de muertos. No hay un día de muertos. Obviamente la muerte es real y la muerte se celebra de ciertas maneras, o se vive de ciertas maneras, no se celebra, pero no hay, como en el mundo cristiano y en otras religiones, un día dedicado, como es el día de hoy en México, el Día de la Santa Muerte. Ahora, vamos a hablar de temas muy generales en esta clase y obviamente, pues, si ustedes lo desean, podremos después abordar estos temas con mayor profundidad. La primera cosa que debemos de mencionar es que el judaísmo cree que la muerte no es el fin de la existencia. Esto es un tema muy importante y esencial en el credo judío. Cuando vemos la creación de Adán, vemos que Adán fue creado con dos componentes. Por un lado, Dios tomó lo que dice la Torá, Afar min Adamá. Del polvo de la tierra moldeó a este humano, a este hombre, pero este hombre no tenía vida. Y posteriormente dice que Dios insufló en sus narinas un soplo de vida, un nefesh hay, lo que se llama la neshama. Por lo tanto, realmente lo que nosotros somos, o lo que nosotros llamamos vida, es precisamente el vínculo que va a haber entre esta parte física y la parte espiritual llamada Neshama. Y esto es muy importante entenderlo porque la definición que tenemos en esta realidad de vida nos va a poder permitir tener una buena definición que es muerte con respecto a esta dimensión. Por lo tanto, voy a volverlo a repetir. Vida en esta dimensión de Malhut es el vínculo que existe entre el cuerpo y el alma. Y por lo tanto, en el momento que hay esa desvinculación, en el momento que el alma se va y que el cuerpo se entierra, en el momento que hay esa desvinculación,
nosotros le llamamos a eso muerte. Pero es muerte únicamente para esta dimensión de Malhut. ¿Por qué? Porque es obvio que si Dios nos insufló algo que pertenecía a Él, y tomamos en cuenta que Dios es eterno, por lo tanto Dios nos insufló un elemento de eternidad dentro de nosotros. Es como una persona que infla un globo. La persona agarra un globo, lo libera un poco, lo infla, lo sopla, y el globo contiene el aire que yo le metí. Ahora, el globo no soy yo, pero contiene algo mío. Lo mismo es la insuflación de la vida por Dios a nosotros. Por lo tanto, cuando en la Torah dice, Nase Adam ketzalmeinu ketmuteinu, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refiere a que tenemos un elemento de divinidad, y tomando en cuenta que una de las cualidades de la divinidad es que Dios es eterno, tenemos un elemento de divinidad eterna y tenemos un elemento que trasciende la vida como la conocemos en este plano físico de Malhut. Esta diapositiva nos va a permitir recordarnos que el alma humana no es tan simple como la tienes o no la tienes. El alma humana se categoriza o se puede decir, la anatomía del alma, según la Kabbalah, contiene 5 diferentes elementos. La parte más baja, que no tiene que ver con el alma, lo que se llama el cuerpo, en hebreo se llama guf. Y obviamente, como ustedes saben, el guf, como dijimos, proviene de los mismos elementos de la tierra. Al final de cuentas, todos los seres creados en la realidad del Malhut contenemos los mismos elementos. Todos tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Quiere decir, puede ser que me vea muy diferente yo que una vaca o que un perro o que algo, pero si queman a la vaca o queman a un animal y me queman a mí y nos descomponen en sustancias, tenemos lo mismo. Quiere decir, nuestra parte física está hecha de los mismos elementos, pero esto es el guf. La parte más pegada al cuerpo del alma se llama nefesh. Y como hemos explicado en otras ocasiones, nefesh se refiere a la parte del alma que está involucrada con nuestra sobrevivencia. Quiere decir, obviamente los animales también tienen nefesh, quiere decir, todos los elementos vitales automáticos que tenemos, como por ejemplo ahorita yo estoy respirando, pero yo no estoy consciente que estoy respirando. Ahorita yo estoy teniendo digestión y estoy pensando y estoy viendo sin que yo tenga conciencia necesaria de eso. Son cosas automáticas, que mi corazón bombea sangre, que mis pulmones se dilatan y se contraen y meten oxígeno y sacan CO2. Todas esas funciones vitales son responsabilidad de lo que nosotros llamamos nefesh. Y obviamente, como es la parte más baja, el nefesh tiene una gran identidad con nuestro cuerpo, porque la función del nefesh es precisamente preservar el cuerpo. Posteriormente, como pueden ver en la diapositiva, tenemos un color verde, y ese color verde es ruach. Ruach es el alma emocional que tenemos los seres humanos. Y tampoco nada más es exclusiva de los seres humanos, porque hay otros seres emocionales. Por ejemplo, si tienen una mascota, tienen un gatito, tienen un perrito, nos ven llegar a la casa, se emocionan de vernos, experimentan una emoción y por lo tanto están experimentando todo lo que es el ruach. Lo que nos hace verdaderamente humanos es lo que acá se ve de color como rosa al moradito, que se llama neshama. La neshama es algo exclusivo que Dios insufló en nosotros y nada más en nosotros. No existe otra creación que contenga la neshama. Y por lo tanto, esa parte, esa neshama, está ligada íntimamente a nuestro intelecto, a nuestra capacidad de pensar en cosas abstractas, a nuestra capacidad de escribir, de pensar en modelos matemáticos, de pensar en Dios, de pensar en cosas que no conocemos e imaginarlas. Quiere decir, la parte de la neshama se manifiesta a nivel cerebral y en el pensamiento, y la realidad es la primera
zona, podríamos decir, en donde hay un reconocimiento de la divinidad. Y por lo tanto podemos pensar en Dios pese a que no conocemos a Dios. Podemos pensar en cualidades de Dios pese a que nunca Dios se ha venido y se ha presentado frente a nosotros. En elementos más altos vemos que hay una parte blanca llamada Hayá, que significa vida, que es un elemento de superconciencia. Y hay finalmente la Neshama está englobada en un nivel altísimo llamado Yehidá. La palabra Yahid es única y significa cuando hay una unión completa entre tu conciencia y te unes y te mezclas con la conciencia divina formando una unidad. Por lo tanto, podríamos decir que cuando Dios insufla la vida al hombre, le insufló en potencial todos estos estados del alma, y en donde más lo desarrollamos de manera consciente, obviamente, es la Neshama. Bueno, yo creo que lo que ustedes y todos tenemos como curiosidad es si el judaísmo cree en la vida después de la muerte. Y bueno, la verdad es que la respuesta es que sí. Esto no es ni siquiera discutido. Hay muchas discusiones en la Torá, porque como hemos dicho en esta clase, yo lo digo siempre, aunque hay una sola verdad, el ser humano no tiene acceso a esa verdad. El ser humano es parte de una 70ª parte de esa verdad, y por lo tanto hay muchas discusiones en la Torá, pero este en sí es un tema que no se discute. Decimos rotundamente, el judaísmo sí cree en la vida después de lo que nosotros llamamos la muerte. Y el caso es que Maimónides tiene un escrito muy importante que ustedes deben de conocer, que se llama Los 13 Principios de Fe del Judaísmo. Y uno de los 13 principios de fe del judaísmo, digamos que es el último, hay el concepto de que la vida trasciende este mundo físico. Obviamente este 13º concepto es Tejiat Hametim, que es la vida y la resurrección de los muertos. Es interesante entender qué es exactamente lo que le pasa al alma en las diferentes etapas. Por lo tanto, bueno, en primera instancia un alma tal cual es un elemento espiritual de conciencia que existe y existe antes de meterse en el cuerpo. Por lo tanto, pues las Neshamot, sabemos que Dios crea las Neshamot. En el mundo de Briá, aparentemente las Neshamot son creadas. Cuando Dios crea una Neshama, la Neshama es Zahar Unekevá, es masculino y femenino, es una unidad completa, y es hasta el mundo de Malhut, donde va a haber hombres y mujeres, que esa Neshama se divide, lo femenino se va a las mujeres y lo masculino se va a los hombres. Por lo tanto, cuando existe en el plano superior el concepto de Neshama, obviamente es una entidad espiritual que existe antes de habitar un cuerpo. En segundo lugar está lo que nosotros llamamos vida, que realmente pues es una definición muy corta, pero es cuando esta Neshama se encarna en un cuerpo. Quiere decir, cuando una persona es concebida, se recrea esta vinculación entre el cuerpo y el alma. Y por lo tanto, cuando la persona va a nacer en esta vida, pues nosotros decimos, ¡ay, nació! Pero por nació, lo que nosotros llamamos vida, es esta vinculación entre el cuerpo y alma. Por otro lado, cuando la persona llega a su fin, porque hizo su tikkun o por algún otro motivo, el cuerpo muere, y como ustedes saben, el cuerpo, como hemos dicho, está hecho de elementos físicos. Quiere decir, cada elemento de la persona se va a distribuir y se va a ir al lugar de donde viene. Por lo tanto, el cuerpo pues regresa al polvo, eso es muy importante, y regresa a la tierra, se descompone en la tierra y se vuelve parte de la tierra. Por otro lado, el alma, obviamente, va a subir, es una cosa metafórica decir va a subir, pero el concepto es que se desprende el alma, y como el alma es eterna, el alma va a ir, dependiendo de qué vida tuvo la persona, va a ir a parar ya sea al jardín del Edén, al Gan Eden,
que es el mundo de Yetzirah, es un elemento superior, es el mundo de la formación, y para las personas que fueron, digamos, que hicieron bien, que fueron tzadikim, que tuvieron conexión con Dios, van a ir al Gan Eden, y aquellas personas que negaron esta conexión, que hicieron mal, que se separaron, etcétera, etcétera, van a ir a un lugar llamado Geinom. Este es un tema muy importante que podríamos analizar en otra clase, no quiero reparar en él, pero este es un concepto muy importante en el judaísmo, porque lo que implica es que después de esta vida vas a ir a parar a diferentes lugares o a diferentes momentos o a diferentes experiencias, dependiendo qué vida viviste acá. Eso lo vamos a ver en un momento. Y finalmente, existe otro concepto, que es un agregado a este concepto, en donde se refleja el 13º principio de fe del Rambam, de Maimónides, en donde se nos dice que todos los justos que tuvieron una vida de bien y que tuvieron una vida esmerada en hacer este mundo mejor y en tener una conexión con Dios, van a merecer, después de Yemei Mashiach y después de tener 1000 años de Shabbat, por así decir, va a haber un momento donde estas almas se van a reencontrar con sus cuerpos originales y van a vivir eternamente vinculadas. A esto es lo que el judaísmo llama Tehiyat HaMetim, o la resurrección de los muertos. Podemos decir muchas cosas de lo anterior, pero me gustaría, como dije, esta es una clase preliminar. En el momento que la persona muere, la persona le es revelado muchos aspectos mucho más claros de Dios y de la creación. Quiere decir, el momento de la muerte es un momento de gran revelación para la persona. Y esto es interesante porque cuando Moshe Rabbeinu, que era la persona más cercana a Dios y más próxima a Dios que pudo haber, el profeta más grande que ha experimentado la humanidad, le dijo a Dios: por favor, muéstrame tu gloria, por favor, muéstrame cómo llevas el mundo, cómo impartes la justicia. Y es interesante lo que Dios responde. Dice: nadie puede verme, porque la persona que me vea va a morir, o la persona que únicamente me van a conocer en muerte, no en vida. Entonces es un tema muy importante que también podríamos analizar en otra clase, pero esta implicación significa que cuando la persona se libera del cuerpo, el cuerpo en sí, y ahorita lo vamos a ver, es bastante estorboso para el alma, en términos de apertura. Pero por otro lado, como explicamos, en esta vida, un alma sin cuerpo no es vida. Y por otro lado, un cuerpo sin alma no es vida. Por lo tanto, no es que están luchando el cuerpo con el alma, como en otras religiones se entiende, sino lo que se entiende es que en el momento que el alma se encarna en el cuerpo vive una realidad de fisicalidad sensorial tan inmensa que la persona se nubla del contenido y de la claridad que tiene su alma, porque el alma siempre tiene esa claridad, y empieza a atender las necesidades excesivas del cuerpo. Por lo tanto, esto es muy importante, porque cuando la persona muere, el alma puede ver con toda conciencia lo que está pasando. Y obviamente, pues eso puede ser muy bueno por un lado, pero también puede ser muy doloroso. Y de eso vamos a hablar a continuación. Un elemento interesante de mencionar es que cuando alguien muere, cuando alguien recién muere, la persona ante esta desvinculación está completamente consciente de lo que está pasando alrededor de él. No puede hacer obviamente nada porque ya no existe esta vinculación, pero la persona, el alma de la persona está ahí y puede experimentar inclusive mucho dolor de ver su muerte, de ver cómo su cuerpo no reacciona, de ver cómo el cuerpo se descompone, de ver a los parientes. Por lo tanto, esto es muy importante porque el comportamiento que nos pide la Torá con respecto a un muerto es de máximo respeto y consideración, y por lo tanto hay todo un concepto de que no se deja al muerto solo, que se le tiene que dar
cabod, lavándolo y vistiéndolo, nunca se le puede hacer una autopsia, nunca se le puede incinerar, no se le puede hacer nada, porque definitivamente esto sería sumamente doloroso para el alma. Obviamente llega un momento que el alma visita la tumba, va del tingo al tango, y llega un momento que dice, ya no tengo nada que hacer acá, mejor me voy para arriba, y se va a otra dimensión. Otro concepto de la muerte es que cuando una persona muere, implica recordar, reflexionar y enfrentar el juicio. Quiere decir, la persona que muere puede sentir una gran liberación, y más cuando, por ejemplo, viene de una enfermedad terminal o cuando obtiene una vejez que lo tiene totalmente imposibilitado. La persona realmente cuando muere dice, por fin me quité este ropaje que me tenía, este cuerpo que me tenía tan limitado. Pero ese es en primera instancia, pero la realidad es que cuando la persona muere, traje una cita del Talmud que me parece interesante mencionar, dice que en nombre de Rabbi Akavia ben Mahalel, dice el Talmud Babli, dice que cuando la persona muere, tiene que saber en la vida de dónde vienes y a dónde vas y a quién le vas a rendir cuentas. Quiere decir, acá no vienes nada más a pasarla bien y a ver qué pasa. Quiere decir, la vida tiene un propósito y por lo tanto ese propósito y tu comportamiento y tu desempeño en esta vida tienes que dar cuentas. Esto está en el Pirkei Avot, en la Mishnah que dice sobre el Talmud. Ahora, hay algo bien fascinante que mucha gente desconoce, que es decir, muchos hemos oído narraciones de gente que está en estas experiencias de a punto de morir, que ven familiares, que ven una luz, que sienten una sensación cálida, y obviamente todo esto es verdad, porque no es posible que tantas miles de personas que han tenido muertes clínicas y que lo han sentido, todos sienten algo similar y cuentan algo similar, por lo tanto hay una realidad de esto. Pero con respecto a este concepto del juicio final, es interesante que cuando uno llega a esa dimensión y la alma se enfrenta con las huestes que manejan el mundo del Creador, le hacen 4 preguntas. Y dice, es increíble porque la gente no lo cree lo que voy a decir, pero dice, ¿conduciste con honestidad tus negocios? La gente pensaría que van a llegar y van a decir, ¿crees en Dios? ¿Por qué no hiciste esto? No. ¿Fuiste honesto en tus negocios? Esa es la pregunta 1. Pregunta 2. ¿Fijaste momentos regulares? Quiere decir, no casuales, momentos regulares para estudiar Torah. ¿Aseguraste la continuidad del mundo teniendo hijos? Otra pregunta. ¿Esperaste la redención del mundo? Quiere decir, ¿estuviste con ganas de que este mundo llegara a un tikún? Y voy a agregar una quinta que les va a parecer impresionante, pero también nos preguntan si disfrutamos de todos los frutos que Dios creó y los probamos. Entonces, esto nos hace reflexionar, porque uno pensaría que las preguntas son mucho más filosóficas, son bastante pragmáticas. Quiere decir que a la hora de la hora tenemos que enfrentar un juicio. Ahora, ¿por qué en el judaísmo la muerte es una gran tragedia? Si sabemos que hay un mundo venidero, si sabemos que si la persona es buena, le va a ir bien y va a tener su jele que no lo amaba, ¿por qué es la tragedia de la muerte en el judaísmo? ¿Por qué el pueblo judío como que le hace muy fuchi a la muerte? No es que no la atiende, no es que no la contempla, pero la persona como que la deja de lado. No hay un culto como lo hay en estos países que vemos, como lo en México, la gente que va y va al panteón y hace todo esto. ¿Por qué no hay esto? ¿Y por qué no nada más no hay, sino por qué lloramos tanto la muerte y por qué es tan trágica la muerte en el judaísmo? Entonces les quiero leer una cita talmúdica y ahorita la voy a explicar.
Estaba un rabino en la época de los Tanaim, llamado Rabbi Yehuda, y vinieron sus alumnos y lo vieron llorando. Obviamente Rabbi Yehuda no es cualquier rabino, es Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi es el gran Rebbe, el que compiló la Mishnah. Y sus alumnos se acercaron con él y lo vieron llorando y llorando y llorando y llorando. Y la realidad es que le dijeron, pero rabino, la verdad has llevado una vida extraordinaria, eres un tipo maravilloso. ¿A qué se debe que estás tan angustiado de esto? Llegaste a esa buena edad. Y dice, lloro porque en este mundo hacer una mitzvah es tan fácil. Transformarte en este mundo es tan sencillo que definitivamente cuando mueres pierdes esa oportunidad. Entonces, lo que yo quiero explicar acá, mis queridos audiencia, es que la verdadera tragedia que significa la muerte en el judaísmo y por la que lloramos tanto y por la de luto y por todo este concepto, no es por la muerte en sí, es porque tenemos que entender que nosotros venimos a esta vida y venimos a esta vida particularmente con una misión. Cuando nuestra alma entra en el cuerpo, cuando nuestra alma se incorpora en un cuerpo físico, no es para que Dios nos ponga una trampa, como muchos piensan, que bueno, ahora el cuerpo no te va a dejar hacer cosas porque todo el día vas a estar o bañándote o comiendo, o teniendo placer o algo. No, esta es una forma de verlo que no es la correcta. Lo que nosotros tenemos que entender es que el cuerpo es el vehículo mediante el alma se va a transformar. Por lo tanto, existen mitzvot de cuidar el cuerpo. Obviamente no volcar tu vida a cuidar el automóvil, pero tienes que volcarte a cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo es este estuche que te va a dar la posibilidad, el vehículo que te va a dar la posibilidad de cambiar, de hacer mitzvot, de hacer tikkunim, de hacer buenos actos. Cuando sucede que se desvincula el alma con el cuerpo, se pierde ya esta oportunidad. La persona en pura conciencia ya no se puede transformar. Y esa es la gran tragedia. Significa que la vida es una super oportunidad. Es la oportunidad máxima que nos da el Creador para nuestra propia transformación y nuestro propio crecimiento y tikkun. Por lo tanto, esa es la verdadera tragedia. Ahora, para unos morir puede ser liberador, pero para otros morir va a ser aterrador. ¿De qué depende? Y esto les va a sonar muy obvio, pero no es tan obvio. El significado de la muerte va en función directa del significado que nosotros tengamos de la vida. Quiere decir, no puedes ver uno sin el otro. Entonces yo traigo acá una cita muy importante de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer escribió un artículo sobre la vida en general. Él le llamó Eine große Schlachtfeld. Dice, la vida es un gran campo de batalla, en donde lo único que impera son los valores de la jungla. Todos los valores están dirigidos para la satisfacción de los apetitos, de la sobrevivencia, pasarla bien. Como decimos, comer y beber porque hemos de morir. Está este elemento de atender nuestra fisicalidad. Si nosotros pensamos que venimos a esta vida nada más a llevar a cabo la ley de la jungla, la ley de la selva, y a ver quién sobrevive, y a ver quién logra tener más placeres, evidentemente eso va a suceder, que entonces la muerte para alguien que vivió así será la reducción adicional de los elementos básicos de su ser, y básicamente es el progreso del ser hacia la nada. La existencia es una trampa cósmica en donde la persona en algún momento cobra conciencia de que no hay nada. Esto es motivo de depresión total. Imagínate una persona que vive en base a pensar
que no hay sentido en la vida, que somos una casualidad, que somos quizás átomos más evolucionados o seres más evolucionados que tuvieron la oportunidad de vivir acá y que no hay ningún plan para ellos porque somos elementos de choques cósmicos que lograron generar a una Annette Pierre, a un Joel, a alguna persona. Pensar así es terrible y hay mucha gente que piensa así. Por lo tanto, cuando la vida tiene un significado y si no es una mera casualidad, y viendo la vida como una magnífica creación, que vemos nosotros un plan divino, decimos, ¿qué mundo creó Dios? ¿Con qué sutileza los ecosistemas? ¿Con qué sutileza creó el cuerpo humano, la genética? Cuando nosotros vemos todos estos modelos y vemos todo este diseño, obviamente todo implica que hay un creador. Así como vemos una silla y decimos, esto lo creó un mueblero, y así como vemos una computadora y vemos y decimos, esto lo creó un ingeniero, nosotros poder ver un mundo así y decir, no, este mundo se creó así al azar y no tiene propósito, es una locura. Por lo tanto, para aquel que ve en cada aspecto de la vida la mano de Dios, y por ende va a ver que si Dios creó con esta finura y con esta inteligencia y con esta maravilla la creación y me creó a mí, todo tiene un propósito de existir. Y si todo tiene un propósito de existir, la vida tiene un propósito. Y por lo tanto, la vida es ese gran gesed que nos hace Dios a todas las criaturas, de una oportunidad de crecer, de evolucionar, de hacer tikkunim, de lograr una misión y de acercarnos al Creador. Tenemos que recordar siempre que un pasuk tan importante que dice, que Dios dice así, pongo al cielo y a la tierra como testigos, porque he puesto frente a ti, dice Hashem, la vida y la muerte, la brajá y la clalá, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ubajarta Bajaim. Quiere decir, este mundo, que los jajamim lo llaman un prosdor, un pasillo, puede ser que sea un pasillo para llegar a un salón más grande, pero es determinante este pasillo para poder llegar allá. Esto significa lo siguiente, y esto es muy importante y es la conclusión de esta clase. Significa que sí hay un mundo venidero, significa que sí hay cuentas que entregar cuando morimos, significa que venimos a la vida con una oportunidad de transformarnos, de hacer el bien, de acercarnos a Dios. Cuando nosotros hacemos el bien a otras personas, estamos acercándonos a Dios. No tiene que ser el acercamiento que piensan de ser una persona que está meditando, no. Nosotros nos acercamos a Dios emulando a Dios, visitando al enfermo, ayudando al prójimo, haciendo gesed por los demás. Entonces, cuando la persona vive una vida de provecho, la muerte va a ser una muerte en donde esa persona va a llegar, porque esta vida es como ese pasillo, va a llegar a la sala principal. Quiere decir, la sala principal para muchos es lo importante, pero para poder llegar a la sala principal es qué camino tomaste. Nada más puedes llegar a la sala principal si tomaste el buen camino. Quiere decir, para poder llegar a ese vestíbulo gigante, tienes que haber llevado una vida de bien, una vida de cercanía y una vida de tikkun. Para aquella persona que llevó una vida sin ningún tipo de conciencia, va a llegar a ese lugar y no va a encontrarse porque no trabajó para llegar allá. Y por lo tanto, es muy interesante que dicen que cuál es la diferencia entre el Gan Eden y el Geinom. Uno es la visualización que tenemos del paraíso, de este lugar maravilloso donde están sentados los tzadikim, cerca de la luz de Dios, estudiando Torah, viviendo una existencia de placer.
Gan Eden significa Edna. La palabra Edna significa placer. Eden. ¿Y cuál es la diferencia de este lugar hermoso con el Gehinom? El Gehinom es toda esta imagen que tenemos un poco no correcta que Dante nos puso en la mente del infierno. Y pues decimos, es que son dos lugares diferentes, pero interesantemente en el Talmud nos dicen, no son dos lugares diferentes, es el mismo lugar. La cuestión es que tú estás viendo tu vida en una videocasetera, te ponen un visor que puedes ver tu vida, y entonces con esta conciencia que tienes cuando se desprende tu cuerpo, tu alma de tu cuerpo, esa conciencia te permite ver tu vida, y por lo tanto el que vivió una vida buena, de provecho y de gesed y de cercanía va a experimentar el máximo placer. Pero la persona que está viendo que dedicó su vida a puras tonterías y que dedicó su vida a engañar a otros y dedicó su vida en engañar a su esposa y en poner obstáculos a la gente para salir provechoso, él ve este video todos los días y ese es el Gehinom. Quiere decir, es el mismo lugar, es la misma sala de proyección, la única diferencia es que uno ve con orgullo quién fue en esta vida y el otro ve con desprecio quién fue en esa vida. Por lo tanto, me despido de ustedes, como siempre, diciéndoles, Ubaharta Bajaim, escojamos la vida para que vivamos. Agradecemos de antemano sus hermosas contribuciones. Gracias a ellas hemos podido crecer, hacer un canal interesantísimo, con una propuesta sumamente fresca para todos ustedes. Tenemos maestros de todo estilo y por lo tanto ustedes son socios con nosotros a través de las contribuciones que nos hacen llegar. Me pide mucha gente y recomiendo mucho realizar una carta cabalística personalizada. Lo que esto implica es conocer un poco más nuestro tikkun. Muchas veces estamos un poco insensibles a qué venimos esta vida. Obviamente, echándole ganas, la persona se le empieza a abrir, se da cuenta que tiene que arreglar esto, o su carácter, por acá, por allá. Pero parte del tikkun de la persona está inscrito en el nombre. Y parte del tikkun de la persona también está inscrito en la carta astral. Por lo tanto, yo les sugiero mucho a la gente que hagan este estudio personalizado para entender un poco más profundamente y aclarar un poco más profundamente a qué venimos esta vida. Y obviamente todos venimos por algo. Todos somos parte de una misión y todos juntos vamos a lograr hacer que este mundo sea un mundo mejor. Me despido de ustedes cordialmente. Soy la doctora Annette Pierre y nos veremos para la próxima transmisión. Gracias por estar conmigo.